Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos reunimos nuevamente en el ciclo de Preparando a la Novia y en esta oportunidad me corresponde a mí. Hoy día vengo como cartero a traerles un mensaje de parte de Dios. Eh, Como siempre, uno se pone nerviosa antes de empezar, pero espero que el Señor sea conmigo, que Él sea hablando por intermedio de mí, que sea su palabra y no la mía. Y, y le doy gracias al Señor porque nos permite reunirnos, porque nos permite ver realidades como las que nos contaba la Dani, a la cual a veces estamos ajenos hasta que nos pasa algo y tenemos que ser parte como de esa situación, de visitar un hospital, de visitar un hogar o diferentes cosas. Y nosotros nos damos cuenta de una realidad de la cual a veces nosotros no somos parte, porque yo a veces siempre lo digo como que nosotros los cristianos vivimos en una burbuja, como que vivimos en un mundo paralelo al mundo real, por así decirlo. Eh, por las cosas que de repente pasan, la verdad que yo creo que no todos no ven tele o no ven noticias, entonces uno se entera de repente de cosas, no sé, por las redes sociales o algo así. Y, pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos aparta y nos aparta para ser sus hijos. Y aunque, aunque a lo mejor no, o sea, obviamente nadie sabe de lo que hoy día voy a hablar, pero tenía mucha relación con lo que hablaba Daniela acerca de esos niños que vio, de esos padres de los cuales estaban cuidando de sus hijos. Y la palabra de hoy habla de que nosotros somos hijos de Dios. Y para los que tienen su Biblia, les voy a pedir que la abran en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3. Así que si la encontraron, eh, la voy a leer la palabra del Señor en su nombre. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor bendiga su palabra. Eh, Cuando leía esta palabra, me podía dar cuenta que en el principio dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, sino mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio el que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios, porque Dios en su amor lo quiso así y Dios mismo proveyó un medio para que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Y ese medio que Él propuso fue a su Hijo unigénito, a Jesús, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el amor que Él nos entrega, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no teníamos el paso directo hacia el Padre, sino que hasta que Jesús vino a la tierra y se hizo hombre y padeció lo mismo que padecemos nosotros, pero ese amor que entregó en la cruz es el que hoy día a nosotros nos hace llamarnos hijos de Dios. O sea, qué privilegio el poder ser llamados así. Que aún siendo enemigos, Dios nos amó con la muerte de su Hijo. Éramos enemigos de Dios y hoy pasamos a ser hijos de Dios. Dios nos adoptó por intermedio de su Hijo Jesús.
Dice que Dios nos mostró y nos muestra un amor incondicional, muy diferente a lo mejor al que yo puedo demostrarle a mi esposo o a un amigo o a mi hermano, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Su amor es tan grande que aún nosotros, siendo imperfectos, siendo infieles, Él nos sigue amando y nos sigue perdonando, porque Él, al ser nuestro Padre, al adoptarnos como sus hijos, no es condicionado el amor. No es que si tú te portas mal, ya no te amo más. No es si tú me desobedeces, ya no te amo más. El Señor nos sigue amando a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestras faltas, Él aún nos sigue amando. Dice su palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué privilegio el que nosotros como hijos de Dios podamos sentir ese gran amor. Y como hijos de Dios tenemos también beneficios. Qué maravilloso poder tener beneficios, porque si Dios es nuestro Padre, si Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nosotros somos sus princesas y sus príncipes. Y como somos de la realeza, tenemos beneficios. Y quiero enseñarles cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al ser hijos de Dios. Dice, uno de los beneficios que tenemos es que tenemos una relación con Dios. Como hijos de Dios podemos tener una relación íntima con nuestro Creador. Dios desea pasar tiempo con nosotros, hablar con nosotros y conocernos mejor. Esta relación es la base para todas las otras bendiciones que recibimos al ser hijos de Dios. En las otras predicaciones de mi hermano siempre se recalca el tener una relación con Dios, el poder acercarnos a Él, el poder conversar con Él, porque nosotros hijos terrenales siempre queremos pasar tiempo con nuestros padres. Obviamente cuando uno va creciendo como que de repente no quiere estar con los papás, pero cuando uno llega a una edad adulta, uno sí quiere estar con los padres porque sí quiere aprender de ellos, quiere saber cosas o lo que ellos vivieron cuando eran jóvenes y todas esas cosas. Y qué mejor manera de conocer a nuestro Padre que es conversando con Él, acercándonos a Él para poder conocerlo. Y eso es lo que Dios quiere. Él nos quiere conocer a nosotros, aunque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, porque Él nos formó, Él nos creó, Él es nuestro creador. Pero qué maravilloso es poder tener tiempo con Él para poder conocerlo, porque dice que nosotros somos semejantes a Dios y nosotros como sus hijos tenemos que ser acá en la tierra como es Dios. Entonces Dios es de diferente forma porque todos nosotros somos distintos. Dice que también uno de los beneficios es entregarnos paz. Los hijos de Dios pueden experimentar la paz de Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Y es así, porque cada uno tiene sus propias vivencias, cada uno tiene sus propios problemas, cada uno tiene sus propias pruebas, sus propios procesos. Y lo podemos ver en Dani, que tuvo que pasar por este proceso difícil para ella y también difícil para nosotros porque nosotros somos familia de ella. Pero también ver la paz que Dios colocó en la vida de Daniela, en la vida de David, en la vida de sus padres, de su familia. Y esa paz es la que coloca Dios en nuestro corazón cuando nosotros pasamos por alguna dificultad. Dice que Él también nos da el gozo. El gozo es una emoción profunda de satisfacción y alegría que nos enriquece la vida y nos permite disfrutar de los momentos buenos y malos. Como hijos de Dios podemos tener gozo y esperanza aún en las circunstancias más difíciles. Y es así, porque a veces cuando estamos en un proceso difícil y estamos mal y estamos llorando, de repente ese llanto, ese lamento se convierte en gozo en Cristo. Entonces, qué maravilloso es poder entender y saber que como hijos de Dios tenemos beneficios, beneficios que nos ayudan en nuestro andar diario, a pesar de la dificultad, a pesar del proceso. Cuando se nos muere un ser querido, obviamente que lloramos y nos duele porque no lo vamos a ver más,
pero el Señor nos entrega la paz, el Señor nos entrega el gozo y de repente dicen, no, estos evangélicos están locos. Sí, estamos locos porque Dios nos entrega la paz, Dios nos entrega el gozo, Dios nos entrega el consuelo. También dice que uno de los beneficios es el propósito. Los hijos de Dios tienen el privilegio de tener un propósito en la vida. Esto significa que Dios nos ha dado talentos y dones específicos para usar en su servicio y para cumplir su plan con nosotros. Qué importante saber que cada uno tiene un propósito en la vida. Y también es importante saber y buscar cuál es el propósito. No pasemos por esta tierra así nomás, que el día de mañana cuando nos toque partir puedan decir, oh, la Yané tenía un propósito y la Yané lo buscó hasta cumplirlo. Y que eso no sea solo un decir de la boca para afuera, sino que busquemos realmente cuál es el propósito que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros y podamos cumplirlo. Y así también animar al otro para que también vea, porque cada una de nuestra vida tiene un propósito aquí en la tierra. Dice que nos entregó talentos, nos entregó dones. Todos tenemos distintos dones, todos tenemos distintos talentos y debemos usarlos para bendecir a nuestros hermanos, para ir ante esa gente que no conoce a Cristo, como dice su palabra, que el mundo no conoce a Dios, no nos conoce a nosotros que somos sus hijos, menos conoce a Dios. Por eso es necesario entender que nosotros estamos con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Eso depende de ti, de que tú lo busques y que tú sepas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Dice que también otro beneficio de ser hijo de Dios es la aceptación. La aceptación es un regalo especial para los hijos de Dios. Dios nos acepta tal como somos, sin importar nuestros errores y fallas. Esta aceptación nos libera del peso de la vergüenza. Qué importante es sentirnos aceptados por Dios, porque a veces uno se siente como ajeno en el mundo que vivimos o en el círculo en el que nosotros estamos, por ser en el trabajo, en el colegio o en diferentes partes donde nosotros podamos estar, a veces nos excluyen porque somos distintos a ellos, somos distintos al resto. Me pasaba a mí que cuando yo estuve en uno de los tantos trabajos que estuve, eh, llegábamos el día lunes después del fin de semana y todos se ponían a contar qué habían hecho en su fin de semana. Entonces, ya, ¿y tú a dónde fuiste? No, yo salí con mi amigo, no sé, pues fuimos a un pub, o no, fuimos a la disco, estuvimos acá, y todos contando su fin de semana, su carrete, cómo lo pasaron, qué tomaron, qué fumaron, no sé qué. Y me decían, ¿y tú, Yanes, qué hiciste? Fue a la iglesia. ¿Ya, en serio? ¿Y el domingo qué hiciste? También fue a la iglesia. Entonces, claro, para ellos era extraño que yo sábado y domingo fuera a la iglesia y que no saliera a carretear, no saliera. Entonces, como que en cierta forma yo me sentía como el patito feo de la historia porque ellos vivían, yo vivía en un mundo paralelo al de ellos. Entonces, para ellos era como fuiste a la iglesia, ay, qué entretenido, entretenido tu fin de semana. Claro, efectivamente, para mí había sido súper entretenido. Para ellos no, porque ellos no me entendían que mi vida era distinta a la vida de ellos y que yo había decidido seguir esta vida sana, esta vida alegre, esta vida de gozo, de alegría, también de tristeza, pero en Cristo nuestras tristezas se vuelven alegría. Entonces, de repente, nosotros para poder ser aceptados hacemos cosas que no van acorde a nuestras creencias o que no van acorde a nuestra vida, pero porque queremos ser aceptados es que ya, pero fúmate, total, ¿qué te va a pasar? Vaya a fumar una y nada más. Y para ser aceptado dentro de ese grupo, en el colegio, en el trabajo o en el mundo en que nos rodeamos, hacemos cosas que sabemos que están malas, pero porque queremos ser aceptados es que lo permitimos. Pero Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras limitaciones, Él nos acepta igual. Entonces, que, que queramos ser aceptados por Dios que por el mundo, porque el mundo nada bueno nos ofrece. En cambio, Dios nos ofrece lo mejor que es la vida eterna. Así que cuando tengamos que buscar aceptación para caerle bien al otro, no neguemos a Cristo, aceptando fumar, aceptando tomar, aceptando ir a la disco, no.
tenemos que ser aceptados ante Dios y no ante el hombre. Otro de los beneficios es la protección. Los hijos de Dios tienen la seguridad de que Dios siempre estará presente para protegerlos. Si pasamos por situaciones difíciles o peligrosas, Dios está ahí para llevarnos a través de ellas. Qué importante es sentirnos protegidos por Dios. Qué importante saber de que si pasa algo, tengo la protección divina de Dios en mi vida. No, no es que no me vaya a pasar nada, porque puede que me pueda pasar algo, pero no por eso yo voy a andar por la vida, tengo miedo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, porque me da miedo. No, tenemos que tener la seguridad de que Dios nos protege, tenemos que tener la fe de que Dios nos protege, porque su palabra dice que Él nos protege. Entonces, ese también es un beneficio que nosotros tenemos, la protección de Dios. Amor. El amor es uno de los mayores beneficios que recibimos al ser hijos de Dios. Dios nos ama profundamente y nos recuerda constantemente que somos amados, aceptados y valorados por Él. Y qué ejemplo de amor que Él nos dio fue haber entregado a su Hijo. O sea, Él nos ama profundamente. Por sobre todas las cosas, Él nos ama, porque somos sus hijos. También un beneficio que tenemos como hijos de Dios es el perdón. Dios nos ofrece una nueva oportunidad cada vez que nos arrepentimos de nuestros errores y pedimos perdón. Estamos libres de la culpa y la vergüenza porque Él nos perdona completamente. Qué sensación más linda es sentirse perdonado. Y qué mejor que sentirnos perdonados por Dios. Porque no es que nosotros seamos santos, para allá vamos. Pero también nosotros hemos cometido errores, también hemos hecho cosas que ante los ojos de Dios no son buenas. Pero cuando uno se arrepiente y uno le pide perdón a Dios, sentir esa caricia, sentir ese bálsamo, sentir ese abrazo que te dice, tranquila, tranquila hija, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, qué lindo es poder sentir el perdón de Dios. Qué lindo es poder sentir cuando tú tienes algo contra una persona y poder ir y pedirle perdón. No sé si les ha pasado, a mí me pasó. Es literal sentir como Dios rompe las cadenas que uno ata cuando uno tiene un problema con otra persona. Sentir cuando caen esas cadenas que nos están atando por la liberación del perdón. Otro beneficio que tenemos es la restauración. Dios restaura aquello que ha sido destruido por el pecado y la maldad. Esta restauración no solo nos ofrece esperanza para el presente, sino también para el futuro. Dios restaura aquello que ha sido destruido. Qué importante es eso, porque a veces no nos damos cuenta cuando nosotros a lo mejor queriendo o no queriendo podemos hacerle daño a una persona. O una persona puede venir con un pasado que la trató mal su pasado o que tuvo diferentes situaciones que tuvo que pasar, que vivir, pero cuando uno llega a Dios y ver el poder de restauración que Él hace en nuestra vida, qué maravilloso. Es como cuando se quiebra algo. Había una historia que me acuerdo que mucho tiempo atrás me la mandaron y que incluso una vez parece que la mandó la pastora Anita, que era de una vasija que fue rota. Y de repente uno dice, ya, pero no es lo mismo, si la pega no va a ser igual, porque van a quedar ahí las marcas, se va a ver feo. Pero cuando Dios restaura la vasija o tu corazón, a pesar de que quede con cicatrices, uno se va a dar cuenta de que Dios provocó esa restauración y esas heridas que me hacían daño, hoy ya no me hacen daño. Las cicatrices están, pero ya no me hacen daño porque Dios restauró, porque Dios volvió a moldear mi corazón que estaba destruido. Entonces sí, tenía muchas heridas, pero Dios se encargó de restaurarlas. Y hoy están las cicatrices. Y hoy puedo decir, sí, yo tengo cicatrices, no las voy a esconder, pero Dios las restauró con su amor. Entonces, qué lindo es poder sentir
que Dios nos restaura a pesar de lo que hemos vivido. Otro de los beneficios que tenemos es la más importante, la vida eterna. La vida eterna es el don más preciado que recibimos al ser hijos de Dios. Esta bendición nos da la esperanza de pasar la eternidad con Dios en el cielo. Como hijos de Dios, tenemos la vida eterna. Qué lindo es saber que tenemos la esperanza de que no vamos a estar en este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de sufrimiento, tan anormal, porque ya como lo dice su palabra, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Estamos viviendo un tiempo que, que es increíble ver cómo todo está distorsionado, cómo todo está cambiado, cómo el enemigo ha dado vuelta a todo lo que Dios un día creó con amor. Pero ¿cuál es la esperanza de nosotros? Que nosotros tenemos vida eterna y que Dios está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva para sus hijos. Qué importante es que esa condición de ser hijo no la perdamos. Porque así como yo hoy día le estoy diciendo que tenemos muchos beneficios por ser hijos de Dios, es que tenemos que tratar de ser hijos rectos. Hijos donde dice que su palabra dice que seamos y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que nosotros también podamos ser puros, que no nos contaminemos con el mundo en el cual estamos viviendo, sino que como hijos de Dios podamos ser la luz en la oscuridad, en las tinieblas, que nosotros como sus hijos seamos semejantes a Él y que nosotros no vengamos a caer en el juego del enemigo, sino que nosotros seamos la luz que Él necesita para alumbrar en el mundo de tinieblas en el cual estamos viviendo. Dice, como resumen, en conclusión, ser hijo de Dios es un privilegio maravilloso que nos ofrece muchas bendiciones. Estas bendiciones nos ofrecen consuelo, esperanza y un futuro mejor. Estamos bendecidos al ser hijos de Dios y debemos aprovechar al máximo todas las bendiciones que nos ofrece. No nos olvidemos de estas bendiciones. Dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Definitivamente, como hijos de Dios, se nos ha dado muchos beneficios. Somos herederos del reino de Dios. Y se nos ha dado su espíritu para guiarnos. También somos miembros de su familia y tenemos una relación especial con Él. Entonces, para hacer el resumen de los beneficios que nosotros tenemos, se nos ha dado la vida eterna. Tenemos acceso al trono de gracia. Somos perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Somos habitados por el Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Disfrutamos del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido hechos justos en Cristo y tenemos acceso a todos los recursos de Dios. Por eso no nos olvidemos que ser hijos de Dios tenemos una gama increíble de beneficios. Y esto es muy maravilloso que lo sepamos y que no lo olvidemos y que lo pongamos en práctica cada vez que pasemos por diferentes circunstancias. Pero también como hijos de Dios, coherederos del reino, juntamente con Jesús, tenemos deberes. ¿Cierto? Y a veces nos vamos por los beneficios, pero nos olvidamos que como hijos de Dios también tenemos deberes. Y eso también es importante de saber. Y los deberes no los encontramos en el libro gordo de Petete, los encontramos en la Biblia. Y lo encontramos en Romanos capítulo 12. No voy a leer todo el capítulo, pero voy a extraer algunos de los deberes. Uno de los deberes es que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro deber, presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. También otro deber que nosotros tenemos como hijos de Dios es que no tengamos
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que no nos creamos superiores o mejores que el resto, porque nadie es mejor que nadie, cada uno hace lo suyo. Por algo el Señor le entregó dones y talentos. Yo no soy mejor que la Dani, ni soy menos que la pastora Anita. Yo tengo que ser, yo no tengo que tener más alto concepto de mí de lo que me corresponde. No tengo que andar mirando como por arriba del hombro si este es o no es. No, no debo hacer eso. Eh, Otro deber es, dice que dentro del cuerpo hay muchos miembros, pero no todos cumplen la misma función, ¿cierto? Así que si uno dice es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servicio. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí en nuestra casa, Renuevos, todos tenemos don y todos tenemos talento. Y tenemos a los hermanos profetas, tenemos a los hermanos maestros. No todos somos maestros, porque si no, ¿a quién le enseñaríamos? Porque ya somos maestros, ya la sabemos todas. No todos cantamos porque todos cantaríamos. Entonces, ¿a quién cantaríamos? O sea, cada uno en lo que Dios le asignó. Por eso está Selah, por eso está Belén, donde dice misericordia con alegría. Está Belén, ¿cierto? Está la escuela de Edras para los que se quieran inscribir y estudiar. Cada cosa en su lugar, dice. Otro de los deberes, que el amor sea sin fingimiento. ¿Cierto? Que no te hoy que te quiero mucho y después por atrás, hoy esta me cae más mal. No, que nuestro amor sea genuino, que no sea un amor falso, que no sea un amor por conveniencia. Hoy día te quiero y mañana te descuero. No, eso no. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Estos son los deberes que nosotros tenemos. Y gracias por nuestros pastores que siempre nos están instando a la oración. Y aquí uno de los deberes es que seamos constantes en la oración. Y Casa de Milagros es una casa de oración. Qué importante es poder estar presentando nuestras peticiones delante del Padre. Gracias a nuestros pastores que nos instan a orar, porque de repente, aquí estamos con cosas, igual yo soy como media flojita, pero le doy gracias al Señor porque en esta casa me han hecho el hábito de orar los unos por los otros. Después dice, eh, constante la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros somos una casa que practica la hospitalidad, que practica la misericordia, que siempre está pendiente de ayudar al prójimo, como dice, con una mano abrazamos a la familia y con la otra bendecimos al de afuera. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué difícil es eso, como bendecir a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, porque uno más que bendecirlos quisiera, no sé, como hace la pasita. Pero el Señor nos manda a que tenemos que bendecir a los que nos persiguen y no a maldecirlos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Como decía la Dani, cuando a mí me dieron la noticia, la que más lloraba era la Janet. Sí, yo siempre lloro con los que lloran, pero también me río con los que se ríen. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. No creamos que nosotros tenemos la verdad de todas las cosas, porque hay diferentes matices. No paguéis a nadie mal por mal. Hoy esta me la hizo, me la paga. No, el Señor dice que no hagamos eso. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. En Romanos, entonces, en el capítulo 12 están los deberes cristianos para que no se les olvide que como hijos de Dios tenemos los beneficios, que podemos tenerlos ahí al alcance de nuestra mano, pero también como hijos de Dios tenemos deberes cristianos. Y tratemos de cumplirlos, que a veces cuestan, pero es importante también entender que Dios nos ama con amor eterno, pero también nos corrige con amor. Así que eso no se nos olvide. Lo otro también que les quiero compartir, que como hijos de Dios, decir que somos hijos de Dios significa que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Y a veces en nuestro día que es tan lleno de cosas para los que trabajamos, que andamos pensando que en el trabajo, que en pagar las cuentas, que no sé qué, eh, el decir que Dios es nuestro Padre lo vemos de una manera tan trivial como, sí, yo soy hija de Dios, Dios es mi papá, es como, lo tengo ahí todos los días. Y nos olvidamos que ser hijos de Dios es algo sumamente asombroso, porque recuerden que Dios es el creador del universo. O sea, nosotros somos hijos del creador del universo. O sea, ¿dimensionan ustedes? O sea, es el creador del universo. O sea, estamos viendo en la semillita y en ADN en cuántos días Dios hizo la creación. Una creación que es perfecta, que no se escapa nada, que todo está hecho con las manos de Dios. Y ese creador es nuestro Padre. O sea, hello. O sea, imagínense, qué asombroso. Nuestro Padre es el que 3 veces es santo. Imagínense, o sea, ¿con quién se están metiendo? Nuestro Padre es la persona en que todos los reyes de la tierra se rendirán. Los que tienen un mal Padre terrenal pueden gozarse de un buen Padre celestial. Y por ende nosotros, como sus hijos, tenemos que parecernos a Dios. Eso es muy importante. Saber quién es nuestro Padre. Es nuestro Creador. No es cualquier persona. Y a veces, claro, uno lo ve como tan así, como, sí, aquí, allá. Pero para los que no tenemos, y quiero compartirle esto con ustedes, para los que no tenemos al Padre terrenal, y me da un poco de tristeza, porque yo pensaba cuando veía esto, mi papá murió en el año 2014, en el mismo año que murió el papá de Anita. Y uno se siente desprotegida. Uno se siente que la protección del papá, que lo es todo, ya no está la seguridad, ya no está que si uno está en la casa y pasa algo o se entra alguien o cualquier situación está el papá y el papá es el que te sostiene, el que te contiene, el que te da la protección, el que te da la seguridad y todas esas cosas. Y cuando falleció mi papá, para mí no hubo tiempo de llorarlo porque tenía que hacerme cargo de mi mamá. Y como no tenía a mi papá y después partió mi mamá, yo me sentía huérfana.
porque no estaban mis padres, porque ya no estaba mi familia completa, que era mi hermana, mi hermano, mis papás. Mi hermano también falleció. Entonces me sentía que quedaba sola y yo estaba con Néstor, pero me sentía sola. Y cuando mi mamá falleció, vino una pastora y antes de irse ella me dijo algo que me cambió la vida, porque en el momento del dolor uno no piensa esas cosas, pero yo sí me sentí huérfana porque ya no estaban mis padres. Y esa pastora me dijo antes de irse, Janita me dijo, sin saber ella lo que yo sentía, me dijo, no te sientas huérfana, porque hoy tu padre es Dios. Así que no sientas ese espíritu de orfandad, porque tu padre, que es Dios, viene a llenar todo ese vacío. Y tú no eres huérfana, porque tú eres hija de Dios. Y es por eso que le comparto esto, porque yo que no tengo a mis padres, sí me sentí huérfana. Pero el Señor permitió que ese sentimiento no prevaleciera en mí, porque el Señor usó a esa pastora para decirme que yo no estaba sola, que yo tenía un Padre celestial y que Él iba a ser mi protección, que Él iba a ser mi seguridad, que Él iba a llenar ese vacío que había quedado en mi corazón de la falta de mis padres. Él venía a suplir esa carencia, esa soledad, esa falta, ese Padre celestial que a veces sentimos que es inalcanzable, que está tan lejos, está más cerca de lo que creemos. Y ese Padre que a veces lo dejamos de lado porque nos afanamos en nuestros quehaceres, en nuestra vida, en todas las cosas que nosotros estamos haciendo, nos olvidamos que ese Padre está ahí, que ese Padre está esperándonos con los brazos abiertos para que después que lleguemos del trabajo a la casa podamos sentarnos a conversar con Él, podamos buscarlo en oración, en adoración, en alabanza. Qué importante saber que ese Padre está ahí, que no estamos solos, que ya no está ese espíritu de orfandad por las cuales a veces podemos pasar, porque ese Padre que, que un día nosotros como humanos, por el pecado que entró por Adán y Eva, nos apartó, Él nos dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que entregó a su Hijo para que pudiésemos tener nuevamente entrada para con el Padre. Por medio de su Hijo es que hoy nosotros podemos ir al Padre y ya no nos podemos sentir solos, ya no van a haber carencias, ya no van a haber soledades, ya no va a haber falta de protección, falta de seguridad, falta de amor, porque ese Padre que está sentado ahí arriba en el trono, ese Padre que creó los cielos y la tierra, ese es nuestro Padre y Él nos adoptó como sus hijos. Y yo y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Imagínense qué privilegio el saber lo que hoy nosotros somos, cuál es la identidad que nosotros tenemos para con Dios, que nos hizo semejantes a Él. Y nosotros como sus hijos no podemos ser menos. Nosotros tenemos que ser el Jesús aquí en la tierra. Él necesita de cada uno de nosotros. Él necesita de sus hijos. Él nos está preparando para poder ir más allá. Él necesita, como esa película, una milla más. Nosotros no podemos desfallecer porque nosotros tenemos todas las herramientas y tenemos todos los beneficios que yo le leí. Por eso para nosotros no nos está permitido flaquear, porque en su palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, encontramos que Él nos fortalece, que Él dice, esfuérzate y sé valiente, que Él no nos va a dar más carga de la que no podamos llevar, que de su palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y como sus hijos, nosotros tenemos
deberes, tenemos obligaciones y no nos tenemos que olvidar de eso, porque así como nosotros aprovechamos sus beneficios, también tenemos que saber que tenemos que cumplir nuestros deberes. Dice que están los derechos de los niños y están los deberes de los niños. Yo tengo derecho como hijo de Dios, ¿cierto? Los niños dicen, yo tengo derecho a la educación. Yo como niño tengo derecho a la salud. Yo como niño tengo derecho a diferentes cosas. Pero no nos olvidemos que también los niños tienen deberes. Que no nos olvidemos que como hijos de Dios, como sus niños, sí tenemos beneficios y sí tenemos derechos, pero también tenemos deberes y tenemos obligaciones. Qué maravilloso es poder sentir el amor del Padre, el abrazo del Padre, la protección del Padre, cuando nos encontremos sola, cuando nos encontremos solos, cuando estemos tristes o cuando estemos alegres. Saber que tenemos un Padre que nos ama por sobre todas las cosas, independiente de que nosotros fallemos, independiente de que seamos infieles, independiente de que cometemos errores porque los cometemos, porque nos equivocamos y porque a veces tomamos malas decisiones. Pero aún así, el Señor en su gran amor nos ama y nos perdona. Que no nos olvidemos que nosotros como hijos de Él tenemos los deberes, tenemos los beneficios y que es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Y lo mejor de ser llamados hijos de Dios es que Él nos adoptó y no nos adoptó por un ratito. Él nos adoptó para que tengamos vida eterna. Así que el Señor les bendiga, que, que el amor del Padre sea con cada uno de ustedes, que cuando se sienta que ya no puede más, corra a los brazos del Padre, como el hijo pródigo que fue al encuentro del Padre y el Padre no estaba en la puerta de la casa o mirando por la ventana. Cuando él vio a su hijo, él corrió a abrazar a su hijo. Ese es nuestro Padre, que a pesar de nosotros fallar, él corre a nuestro encuentro. Que no nos olvidemos que somos hijos de Dios, que somos hijos del Creador del universo. Y que Él es nuestro Padre y que nos ama sobre todas las cosas. Que el Señor les bendiga.